Súper, pues nada, bienvenidos a todos a una nueva sesión de Bicom Talks. Como sabéis, son pequeñas píldoras de media hora donde hablamos con profesionales del sector. Hoy tenemos, bueno, la gran Carol de Coalf aquí con nosotras y la verdad es que es un placer tenerte aquí, Carol. Sabes que, bueno, llevamos ya juntas en sostenibilidad, Bicom, Ecoalf y luego nosotras a nivel personal unos años, ya muchas, ¿no? Muchas horas a nuestras espaldas debatiendo sobre sostenibilidad, por lo tanto yo creo que tiene mucho sentido compartir este espacio de media horita contigo. Intentaremos hacerlo ameno, es una charla de hablar y de poner sobre la mesa todo lo que nos preocupa y un poco cómo estamos trabajando, ¿no? Ese nuevo paradigma de la sostenibilidad y cómo estamos trabajando hacia el impacto positivo todos de la mano. Para quien no nos conozcáis, nosotros somos Ana y Alba, somos las cofundadoras de Bicom. Bicom es una plataforma para la medición de impacto del sector textil. Llevamos ya unos años acompañando a las marcas del sector en su proceso hacia un cambio de modelo de producción. Dicho esto, yo creo que merece la pena empezar hablando sobre la historia de Carol. ¿Cómo llegaste a EcoAlf y un poco qué te hizo que te unieras a la marca, ¿no? ¿Qué se despertó en ti para empezar el camino de sostenibilidad y luego empezar a trabajar con EcoAlf? Bueno, en realidad se despertó en mí la renuncia a trabajar dentro del sector de la moda. O sea, imagínate si fue un cambio, ¿no? Yo me incorporo a EcoAlf en septiembre, octubre, nunca lo sé, septiembre, octubre del 2010. ¿2010? Sí, 2010. Y me incorporo en un momento en el que, bueno, mi formación, para el que no lo sepa, soy diseñadora, me formé como diseñadora de moda, me formé aquí en España, luego me fui a Italia, hice un máster allí en Marangoni, volví, mi primer trabajo fue Inditex. Y, y yo tenía en aquella época pues como 23 años, fue mi primer trabajo, desde ahí empecé a saltar en muchas otras empresas del mundo de la moda, sin estar en ninguna de ellas más de un año y medio, 2 años, 3 años, 4 años máximo, ¿no? Y, y un poco decepcionada, ¿no? O sea, yo empecé muy ilusionada, me encantaba el mundo de la moda, me encantaba el mundo del diseño, de la creatividad, pero primero la creatividad cuando en aquella época, cuando yo estudiaba, de lo que te enseñaban que era el diseño de moda, a lo que luego te encontrabas cuando llegabas a las empresas, para empezar no tenía nada que ver, ¿no? Y si además eres una persona, como yo me considero inquieta, que cuando entré en una empresa textil no fui capaz de quedarme dentro del marco de mis funciones, ¿no? Sino que empecé a intentar entender por qué diseño y compras de repente siempre había tensión, quiénes eran los que realmente tomaban las decisiones dentro de las empresas, desde dónde se estaban tomando las decisiones dentro de las empresas. Te empiezas a hacer un montón de preguntas, pues al final yo siempre digo que somos personas que pertenecemos a distintos sistemas, ¿no? Entonces, o entras en un equilibrio perfecto con el sistema o el sistema te acaba expulsando, ¿no? Y creo que eso fue un poco lo que me pasó en muchas empresas en las que he estado, que a pesar de mi pasión, de mis ganas de hacer las cosas, los sistemas me han acabado expulsando porque tenía una visión muy distinta a cómo se estaban trabajando allí las cosas. Y en un momento de no puedo más, ya, no me creo ya nada, no soy capaz de seguir con todo esto en mi vida, porque además yo había tenido ahí como un desarrollo personal, en la parte de crecimiento personal, a nivel espiritual también, llegó un momento que esto me generaba un conflicto ético. O sea, trabajar en el mundo de la moda, por todo lo que había visto, por todo, porque había viajado mucho a fábricas y había querido saber qué era lo que pasaba allí, ¿no? En todos los niveles, la parte medioambiental, la parte social, pues llegó un momento que dije, basta, no puedo más, es que para mí esto es un conflicto y es un conflicto personal, es un conflicto ético, yo no puedo seguir dedicándome a esto. Por eso dejé la moda y por eso encontré a Javier. Javier Goyeneche le conocí en un momento en el que llevaba un año con la compañía, en la fase súper inicial. Y bueno, pues tuve una conversación con él. Yo sabía muy bien lo que no quería seguir haciendo, pero no sabía lo que quería hacer, porque en realidad no sabía qué podía hacer desde ahí.
Y me encontré con Javier en un momento muy bonito en el que eso, él estaba arrancando y desde ahí pues dijimos, vale, pues desde tu visión, mi visión, ¿qué hacemos? Bueno, él ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Aquí estás. Yo me uní al carro, ¿no? Digamos que la pregunta inicial ya estaba formulada por él, lógicamente, es el fundador, pero bueno, yo me uní a él en el sentido de vamos a por ello. ¿Y de qué año estamos hablando, Carol, aquí, para poner fechas? 2010, Mm. 2010, sí, estamos hablando de la primavera 2010, en el año, pues eso, primavera 2010 yo dejo todo, septiembre conozco a Javier, septiembre ya estoy trabajando con Javier, sí. O sea, han pasado 14 años desde Ya tiene Claro, unos entonces. añitos, ¿eh? unos Sí. añitos. Yo la verdad es que en ese sentido, bueno, siempre te he visto como una visionaria, o sea, Javier visionario, pero creo que, bueno, Carol no también acompaña totalmente como, bueno, ese inicio de Coalf y luego ya todo lo que se mueve en ti. Y en ese sentido también me siento personalmente como muy, bueno, muy reflejada, ¿no? En tu historia, ¿no? Personal, de al principio, como gracias, ¿no? A conocer la industria de primera mano, te das cuenta también de todo lo que quieres cambiar, ¿no? Y qué importante es conocerlo de primera mano y darte cuenta, ¿no? De que quizá tu trabajo, ¿no? Tiene otra dirección, que es pues trabajar hacia un impacto positivo. Y en ese sentido, a mí sí que me gustaría lanzarte la pregunta, que es como muy complejo, ¿no? Pero personas como tú que llevan dedicándose al mundo de la sostenibilidad años, ¿no? Cuando nadie hablaba de sostenibilidad, quizá o pocos, ¿no? Eran los raros, ahora todo el mundo habla de ello, pero personas como tú llevan ya pues más de una década trabajando sobre ello. ¿Cómo has visto evolucionar esa sostenibilidad dentro de la industria de la moda, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de, Sí, de sí. evolución? Yo hay un punto importante y que me encantaría remarcar, que es que cuando yo empiezo con esto con Javier, ninguno de los dos sabíamos qué era la sostenibilidad. Ya. Esto es importante, ¿no? Porque, bueno, creo que hemos pasado de no saber lo que es la sostenibilidad a que todo el mundo crea que sabe lo que es la sostenibilidad. Y ni uno ni lo otro es lo correcto. Y no, bueno, no es lo correcto porque no hay nada que sea correcto o incorrecto, ¿no? Pero para mí la sostenibilidad es un término que prácticamente, como yo lo veo, se debería escribir con mayúsculas, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué hablamos? Pues partiendo de la base que cuando yo empecé con todo esto no tenía ni idea de lo que era la sostenibilidad y a día de hoy tampoco me considero una experta en sostenibilidad, para mí es sentido común. O sea, es entender que somos parte de un planeta, es decir, que el planeta no nos pertenece, que habitamos un planeta que nos dota de unos recursos que nosotros como ser humano somos capaces de transformar en materiales con los que podemos hacer cosas y que eso nos da la oportunidad de generar negocios en torno a esto que generan riqueza, ¿vale? Entonces es como una visión muy simple, muy simplista, pero que para mí es muy reveladora, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que tú no dominas, que no eres dueño de tu planeta, sino que eres parte de ese planeta y que ese planeta, perdonadme, es que tengo una alergia, que ese planeta tiene unas necesidades y nosotros como humanidad tenemos otras necesidades. ¿Qué pasa? Que nosotros como humanidad ponemos por delante nuestras necesidades a las del planeta y por lo tanto estamos haciendo un uso excesivo de todos los recursos naturales. De ahí que cada año usemos 1,7 planetas, ¿no? Entonces, cuando esto te lo llevas cuando tienes ese sentir o tienes ese sentir, iba a decir una visión, pero lo de visión suena como, oh, y de repente tuve una visión. No, hablo más de cuando realmente tú sientes que esa es la verdad o es tu verdad, que eres parte de eso y que no puedes poner tus necesidades por delante de las otras, ¿no? Para mí ahí es cuando empieza la sostenibilidad. Entender que hay que encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades y las del planeta y desde ahí construir y construir negocios que sí, que generen riqueza, pero que generen riqueza para todos, que generen riqueza para el planeta y que generen riqueza para las personas, no solo para los inversores. Y esa es mi visión de sostenibilidad. Y por eso digo que para mí la sostenibilidad tiene que ir en mayúsculas, porque para mí es eso. El resto es cumplimiento, que es todo lo que nos viene ahora, ¿no? Legislación, regulación, el checklist que digo yo de qué van a hacer las empresas sin plantearse el por qué y el para qué lo están haciendo.
Me encantan tus respuestas, Carol. Me traslada a cuando Alba y yo vivíamos juntas hace casi 10 años y Alba tenía esa pasión después de sus viajes de querer cambiar la industria, ¿no? Creo que las respuestas son muy parecidas a las que entonces también, bueno, tenía, ¿no? Inquietaban sobre todo, bueno, en este caso a Alba y de manera sin quererlo, ¿no? Pues yo también fui partícipe de esas inquietudes y me encanta eso, ¿no? Cómo lo expresas cuando lo has vivido con primera persona. Sin querer me has contestado la pregunta que yo tenía preparada para ti. Lo siento. Es la sostenibilidad, ¿no? Y me encanta, ¿no? Que eso, sostenibilidad en mayúsculas es como tiene que ser y sentido común, pero si lo trasladamos a todo lo que vendría a ser la industria del textil y en cuanto a empresa, para Ecoalf, o sea, no para ti, entiendo que Ecoalf tiene unos objetivos y tiene unos requisitos y unos compromisos, ¿no? que tiene que cumplir, pero para Ecoalf, ¿qué sería la sostenibilidad? O sea, ¿qué es esencial para Ecoalf que sí o sí cumpla bueno, su definición de sostenibilidad? Bueno, nosotros hay algo que decimos mucho, hay una frase muy sencilla, em, y es que si es bueno para ti, tiene que ser también bueno para el planeta. Y yo creo que con eso se resume todo, ¿no? Podríamos hablar de nuestro propósito, de no sé qué, pero algo muy sencillo y muy fácil de ver es, ok, hacemos un producto que es muy bonito, hacemos un producto para que te guste, para que te enamores de él, para que tenga una funcionalidad, para que cubra unas necesidades, para que también te dé placer, porque también vestirse es una forma de expresarse, de comunicar, pero que además de todo esto es bueno para el planeta, ¿no? Y fíjate que digo, y además, ¿no? Es como de primero tiene que ser el resto y además, pero cuando en realidad para nosotros no es que una cosa vaya antes y la otra vaya después, sino que deberían de ir de la mano, ¿no? Porque si no van de la mano, si primero hacemos el producto y luego vemos cómo es bueno, no lo estaremos haciendo bien, ¿no? Pero si tú tienes bien integrado que cada producto que pones en el mercado tiene que tener algún tipo de beneficio, pues ahí entra el ecodiseño, ahí entra el plantearte qué tipo de materiales vas a utilizar, con qué tipo de fábricas vas a producir, eh, bueno, qué impacto va a tener tu producto, si hago este proceso, si hago este, si en el transporte utilizo este, ¿no? Yo creo que las preguntas, cuando tienes muy claro por qué y para qué, ¿no? Estás haciendo ese producto, por qué y para qué es tu negocio, el resto de las preguntas vienen solas. Si no, necesitas que alguien venga y te diga qué tienes que hacer para ser sostenible. Sí, sí, 100%. Y en ese contexto, entonces, ¿nos podrías definir un poco más en detalle cuál es la cultura de sostenibilidad dentro de Coalf o algunas de esas prácticas diarias que en diferentes departamentos o en departamentos específicos estáis realizando a día de hoy? Sí, una de las cosas más importantes a día de hoy para nosotros es que esto tiene que ir mucho más allá de producto, ¿no? Es decir, llevamos muchos años trabajando mucho el producto y diría que ahí hemos hecho muchísimos avances y sois parte de ello, vosotras también, ¿no? El cómo hemos conseguido que esos productos, como decía antes, minimizar el impacto, ¿no? Pero no lo hacemos solamente en producto, o sea, tiene que ser toda la compañía la que se una a todo esto. Pero bueno, lo voy a centrar un poco en producto, que es lo que nos une, ¿no? A las dos partes. Nosotros queremos que los productos que ponemos en el mercado sean lo más fieles posible a nuestro propósito, ¿no? Que es proteger los recursos naturales del planeta de alguna manera, ¿no? Bueno, nuestro propósito en sí mismo dice, nacimos para proteger los recursos naturales del planeta, creando una marca de estilo de vida sostenible, es decir, no hablamos de producto, hablamos de ser mucho más, de querer generar un cambio, ¿no? Liderando el cambio con cada producto que ponemos en el mercado, ¿no? Hablamos de innovación, hablamos de protección de recursos naturales y hablamos de ser algo más que una marca que vende producto. Entonces, en esa protección de los recursos naturales es súper importante entender qué tipo de materiales estamos usando, cómo los estamos transformando, cómo están trabajando nuestras fábricas, cómo trabajamos y ahí entra, por ejemplo, el ecodiseño, ¿no? Entonces, a nivel teórico está muy bien meter todos estos conceptos, pero lo que es fundamental es entender cuál es el resultado de todo esto. Y ahí es donde entra el dato y ahí es donde entráis vosotras, ¿no? La importancia de medir todo lo que hacemos, de tener medidos cada uno de los procesos, porque si no los medimos, es muy difícil que sepamos, primero,
¿lo estamos haciendo todo lo bien que creemos? Eso sería lo primero. O cómo de bien o de mal lo estamos haciendo, porque para arrancar algo tienes que tener como un punto de salida, ¿no? Aquí arranca mi carrera hacia la sostenibilidad. Y luego tienes que tener un referente que cada año te permita comparar cómo de bien o cómo de mal lo estás haciendo. Igual que harías con las finanzas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Total. Es que un poco es como poner en valor, ¿no? Y poner en el sitio que se merece la sostenibilidad. O sea, porque al final estamos hablando de, bueno, de un reto totalmente multidimensional y que no podíamos abarcar sin datos. O sea, es un poco aplicar el sentido común que hablabas anteriormente, ¿no? O sea, no se puede cambiar aquello que no conoces, por lo tanto, empezar a medir es que es el primer paso siempre. Igual que tenemos un control financiero, pues hemos de tener un control, ¿no? De qué está pasando con el uso de recursos, con las emisiones que estamos generando, etcétera. Entonces, bueno, yo comparto mucho tu opinión y me ha gustado mucho cuando comentabas también que para mí es el gran reto, ¿no? De poner en balanza el diseño y la sostenibilidad, ¿no? Porque una cosa no se entiende si la otra, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el ecodiseño y cómo le damos el mismo grado de importancia? Y pienso que ahí está un poco también el cambio de chip, ¿no? Siempre han sido como dos direcciones diferentes, ahora poco a poco se van uniendo y bueno, es como llevarlo al siguiente nivel. Yo en ese sentido sí que, bueno, me gustaría contar una anécdota, que es que cuando empezamos a trabajar con EcoAlf, prepandemia, ¿no? Que la vida es pre y post pandemia, prepandemia. Yo me acuerdo que quedamos un día con Carol, no sé si te acuerdas, Carol, en Plaza España para tomar un café, las dos, y te enseñé un poco lo que estábamos haciendo, que era una versión muy MVP de lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿no? Y en ese momento yo creo que, bueno, algo se unió, ¿no?, entre las dos partes de que de alguna manera nosotros estamos desarrollando una metodología que es lo que vosotros estáis buscando a nivel de medición de impacto. Cuando nadie estaba entendiendo lo que estábamos haciendo, Carol lo entendió, ¿no? En ese café en Plaza España, Carol entendió lo que De las únicas en ese momento. entonces, yo me gustaría que nos contaras un poco de primera mano cómo os encontráis, ¿no? Bueno, con esa necesidad de medición de impacto y cuál es vuestro proceso allí, ¿no? Cómo se empiezan a hacer las mediciones de impacto y cómo las hacéis a día de hoy, o sea, también cómo lo habéis evolucionado, porque al final es como un gran monstruo, ¿no? Donde realmente el sector le tiene mucho miedo porque medir implica muchos pasos, implica equipo también, implica recursos. Entonces, ¿cómo os enfrentáis a ello? ¿Y por qué surge esa necesidad y por qué conseguimos, ¿no?, ese café contigo y dijiste, eso es lo que necesitamos? Bueno, claramente y de manera súper sencilla, si volvemos a cómo hemos empezado esta conversación, esta es mi forma de transmitir lo que es, o sea, la sostenibilidad. Es como un mensaje muy poco, es como muy elevado, ¿no? Es muy poco operativo, es muy implica valores, implica, ¿no?, emociones, sentimientos, el sentirte parte del todo, o sea, imaginaros, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que con este mensaje en un comité de dirección ni Dios te entiende, ¿no? ¿Qué Y, dices qué? y entonces para mí eran cosas tan evidentes y no sabía cómo compartirlas ni cómo hacerlas ver al que tenía enfrente. Entonces, un día en un comité de dirección entendí que necesitaba hablar el mismo idioma que hablaban los demás para poner en valor esto que para mí era vital y era fundamental. Y entendí que el dato era una herramienta a la que la mayoría de los directivos están súper acostumbrados, ¿no? Porque hablan continuamente de datos, de facturación, de unidades, ¿no? Y dije, necesito datos que me ayuden a expresar todo esto que yo siento y que no sé cómo compartir con el resto. Entonces, lo bueno es que, por supuesto, hemos mejorado mucho, pero es verdad que cuando nos conocimos, nosotros sí que teníamos bastante conocimiento de nuestra cadena de suministro. Sí, sí. Entonces, eso nos permitió que cuando a mí de repente me explicáis, estamos pensando esto, yo digo, yo tengo esto y si sois, o sea, si con vuestra herramienta soy capaz de poner en datos todo esto que hacemos, seré capaz de ponerlo en valor. Y seré capaz de tener un histórico, de hacer comparativos, de empezar a hablar en unos datos en términos distintos a los que el resto están habituados
pero es una forma de conceptualizar y de poner en valor lo que hacemos cada día. Y para mí es que ha sido determinante el antes y el después de tener los datos. Y además luego esto, joder, te das cuenta también de qué datos tengo, cuáles todavía no tengo, ¿no? ¿Qué datos, o sea, qué dato que yo tengo que darte a ti para que luego me lo transformes en dato de impacto, yo todavía no he sido capaz de conseguir de mi proveedor? Ves de repente, ¿no? Dónde tienes que meter la linterna, dónde tienes que alumbrar, porque esa parte todavía tal vez no la conoces muy bien y dices, wow, aquí, y lo que no conoces es riesgo, lo primero. Porque si no lo conoces, no sabes si está alineado con lo que tú necesitas o no sabes si se está haciendo bien o no, y no sabes cómo se está haciendo. Entonces, fundamental el primer paso, eso, tener visibilidad de todo lo que estás haciendo. ¿Quién es tu partner? ¿Quién es tu proveedor directo, tu proveedor indirecto? ¿Hasta dónde llega la cadena? ¿Hasta dónde llega hasta tu materia prima, ¿no? Y hasta que llegas a tu materia prima, ¿quién ha participado en cada una de las partes de tu proceso? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué tipo de gestión medioambiental tienen? ¿Qué tipo de responsabilidad social tienen las fábricas con las que estás trabajando? ¿No? Hablamos mucho de la parte medioambiental, pero están también las personas, ¿no? ¿Cómo aseguras que lo que las fábricas te dicen que están haciendo realmente lo están haciendo? Ahí entran todas las certificaciones y vosotras estáis recogiendo todos esos datos, ¿no? Y al final lo convertís en números que nos ayudan a los demás a entender cómo, no sé si decir cómo de bien o de mal lo estamos haciendo o cómo de alineado el resultado que estamos consiguiendo está a nuestro propósito y a nuestros objetivos como compañía. Sí, yo creo que sobre todo es tangibilizarlo, ¿no? O sea, pues estos números te ayudan un poco como a palpar, a tocar de lo que estamos hablando. Al final, la cadena de valor en la industria del textil es todo un viaje. Todos los que estamos aquí, si los que nos escuchan, ¿no? Forman parte, que probablemente sí, de la industria, lo saben y sí que nos consta, ¿no? Que hay varias marcas o varios clientes que, no sé si es vuestro caso, Carol, pero que sí que gracias a la visibilidad o a la falta de visibilidad de esos datos te permite tomar decisiones muy concretas, como por ejemplo dejar de colaborar con ciertos proveedores o exigir cierta información, ¿no? a X partners o incluso tomas de decisión de decir, mira, yo estoy trabajando muchísimo todo lo que es materia prima, todo lo que son procesos húmedos, pero es que yo luego tengo que hablar con compras y prohibir que se envíe nada en avión, ¿no? Porque yo con los datos puedo ver que todo lo que estoy ahorrando, ¿no? en ciertas partes de la cadena, luego me lo cargo con el avión. Exacto, Entonces, en vuestro exacto. caso, ¿algún ejemplo que puedas compartir con Bueno, nosotros? este es un ejemplo muy poderoso, ¿no? Porque es como estás trabajando con los materiales, estás invirtiendo en materiales más caros, en fábricas más caras, porque todo lo que va con un certificado, con un proceso específico de lo que nosotros estamos utilizando para conseguir minimizar ese impacto, implica un aumento y un coste, ¿no? Un aumento de coste en cada una de las fases. Hay un esfuerzo brutal, incluso para el equipo de diseño, o sea, prohibido. Esto está completamente forbidden. O sea, esto no se puede utilizar. De esta manera no lo podemos usar, ¿no? Y entonces todo ese proceso se hace con un esfuerzo enorme de todos los departamentos, pero suceden cosas, o sea, suceden cosas que de repente la fábrica te entrega 4 días o una semana tarde, pierdes el barco, implica retraso. Nosotros o sea, tenemos que cumplir con la demanda de las tiendas multimarca a las que estamos vendiendo, no solamente a nuestros canales, sino también al wholesale. Entonces, en ese momento tienes unas limitaciones, ¿no? Esto sale tarde, tú tienes que servir en X días, si coges el siguiente barco ya no llegas y no te queda más remedio que meter en avión. Y de repente, todo el esfuerzo que has hecho a lo largo de toda la cadena se esfuma, lo has perdido todo. Entonces, a mí cuando yo me siento con los equipos y les explico esto, claro, de repente es como de, ostras, ¿no? Y esto, dentro de lo malo, se entiende bien porque ese sobrecoste es también un sobrecoste económico, ¿no? O sea, traer la mercancía por avión en vez de por barco tiene un coste económico muchísimo más elevado, ¿no?
Pero bueno, también ahí está vale, sucede esto, ¿cómo lo solucionamos? A veces hay problemas que no puedes solucionar, que te vienen dados y no puedes utilizar el ideal que tal vez hubieses deseado, ¿no? Bueno, pues en esos casos hay que hacer un análisis, ahora se hace un análisis súper preciso de, vale, a lo mejor son 10.000 unidades las que están viniendo. ¿Cuántas son urgentes? ¿200? Pues 200 a lo mejor son las que vienen por avión, pero el resto va a venir por barco y va a llegar un mes más tarde. Sí, sí. Bueno, es poner foco en eso de lo que sabes, ¿no? Al final es que el conocimiento es poder, el dato es poder. Y es como Totalmente. el primer paso, es todo, ¿no? Al final aprendemos, ¿no? Estudiamos para conocer y para poder luego pues, poderlos manejar y la sostenibilidad pues pasa exactamente lo mismo. Bueno, yo me quedaría horas hablando con Carol, pero al final las Una Bicom... mini cosa súper importante que estando totalmente de acuerdo contigo, Alba, para mí hay una cosa fundamental y es que si Sí. no hay un para qué, el dato no vale de nada. Totalmente, sí, sí, estamos 100% alineados. O sea, el objetivo tiene que estar claro, ¿no? El dato solo no sirve para nada. O sea, el dato, un 10 no te dice nada, ¿no? Tiene que estar siempre acompañado con, bueno, con una dirección y con una misión muy clara en lo que Sí. sea. En ese sentido, mira, me enlaza muy bien. Tenemos dos últimas preguntas un poco para hablar de futuro y sobre todo para, bueno, para incentivar, ¿no? Ese nuevo camino o seguir el camino de la sostenibilidad. Em, ¿Qué consejo podrías dar a alguien que se quiere iniciar en el mundo de la sostenibilidad dentro del sector textil? Mi primera pregunta, y creo que después de todo lo que he dicho es súper evidente, es ¿por qué quieres empezar y para qué? Ujú. Para mí 100%. es la primera, porque si Vale. lo que quieres es simplemente cumplir con todo lo que viene con la legislación, pues tienes un camino relativamente difícil, pero fácil. Vas a tener ¿no? Te coges la CSRD, te ves todo lo que te van a pedir, te coges toda la legislación, te haces una matriz y sabes perfectamente todo lo que vas a tener que hacer y te limitas a cumplirlo, ¿no? Em, si realmente lo haces porque entiendes que esto es un camino que te va a llevar a algún lugar más elevado, que va a permitir que tu compañía se posicione en otro lugar, que se desarrolle como compañía en una dirección distinta, pues ahí lo que te diría es dedica mucho tiempo en esa primera fase, en entender el para qué y empieza por un primer paso. El primer paso, nadie puede cambiar de la nada al todo. Es imposible y muchas veces nos abrumamos, especialmente con la sostenibilidad. Es como de, joder, pero si hay que hacer tanto, ¿cómo voy a...? Y entonces como, pum, bloqueo, ¿no? Da igual, si entiendes muy bien para qué, el primer paso es suficiente, porque el primero te va a llevar al segundo, al tercero, al cuarto, y el camino va a ser más amable, más fácil y muy gratificante. Porque Bueno, además va a ser bueno para todos, ¿no? Para tu empresa, para tus consumidores y para el planeta. Y tus Totalmente, proveedores y todos tus grupos de interés. sí, totalmente. y que la sostenibilidad no tiene que ser perfecta, hay que iniciarse, o sea, para que Es un un paso, camino. para que Es haya que un segundo paso y un tercero, ¿no? O sea, al final es ser honesto, es ser transparente y entender que no hay una medalla de honor, o sea, es lo que es y es ponerle voluntad y sentido común. Totalmente de acuerdo. un camino. 100%. Perfecto, pues bueno, nos estamos quedando fuera de tiempo. Nos quedaba una última pregunta, pero quizás valdría la pena hacer un segundo webinar solo con esa pregunta y de hecho os la lanzaría a las dos para que pudierais un poco explicar vuestra visión del futuro de sostenibilidad en la industria de la moda, que creo que vienen unas décadas brillantes en ese aspecto y una oportunidad de crecimiento y de formación para todos, pero yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Hemos dicho que sería nada, una conversación de 30 minutos, no te queremos robar más tiempo. Carol, mil gracias por tu tiempo, mil gracias también a todos los asistentes que nos están viendo. Sabemos que la sostenibilidad no es fácil, Carol sabe un montón, Alba también sabe un montón, pero hay muchos profesionales, ¿no?, que no saben por dónde empezar desde Bicom con toda la humildad del mundo. Os acompañamos en este proceso también en la parte de formación a profesionales para que podáis conocer muy bien, ¿no?, cómo empezar ese camino hacia la transparencia y hacia la sostenibilidad y os esperamos en el próximo
en el próximo talk que tengamos. Y de verdad, mil gracias, Carol, por tu tiempo. Cualquier consulta, cualquier duda, nos podéis contactar directamente a través de info@bicom.biz. Y como siempre, Carol, de verdad, mil gracias. Gracias a vosotras y ya estoy abierta a la segunda pregunta, al futuro cuando queráis. O sea Pero que solo hablaremos de eso, del futuro, solo de eso. La visión, sí, sí, y de la autorresponsabilidad, ¿no? Que va muy ligada a lo que decías legislativo, ¿no? No dejar que la legislación nos marque el futuro, sino marcar nosotros el futuro desde la industria, que creo que es, bueno, es importante entender esta diferencia. Mil gracias, Carol. Un placer tenerte hoy aquí. Queda Ah, pendiente a hablar de vosotros. futuro y de visión y de los nuevos retos del sector. cuando queráis. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Adiós.